Mateo capítulo 5, versículo número 7. Bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero hablarte sobre la misericordia. Mateo capítulo 9, verso número 13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero contarte el contexto de esta historia. Primero quiero hablarte qué significa para Dios la misericordia. Esto pasa porque aquí es donde sucede que Jesús está cenando con publicanos. Que un publicano pues era un recaudador de impuestos, pero no era solamente un recaudador, era un jefe de los recaudadores de impuestos. Y Jesús estaba sentado con ellos y le expliqué por qué odiaban a los publicanos, porque los publicanos exactamente eran judíos que ayudaban al gobierno romano a cobrarle a los judíos un impuesto que no tenían que cobrarles. O sea, eran publicanos, eran judíos traicionando a su nación para sacarles dinero ellos y hacerse ricos. Pero resulta que Jesús estaba sentado a la mesa comiendo con publicanos. Estaba sentado a la mesa comiendo con ellos y entonces ellos le dicen a Jesús: hey, ¿por qué estás sentado con estos pecadores? Y Jesús responde: id pues y aprender lo que significa. Les dice: saben, les voy a decir algo. Váyanse de aquí y aprendan lo que es misericordia. Aprende el significado de la siguiente frase: misericordia quiero, no sacrificio. ¿Y por qué dice, hey, por qué no te acuerdas o por qué no aprendiste esto? Porque en Oseas capítulo 6, versos 6 y 7, en pocas palabras, Jesús está citando una cita bíblica del Antiguo Testamento y dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, verso 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pecado, ahí prevaricaron contra mí. Pero verso 6 dice así, verso 6: porque misericordia quiero y no sacrificio. Dile al que está a tu lado: Dios ama más la misericordia que el sacrificio. Dios le gusta el sacrificio, pero Dios dice: pero si tengo que elegir entre las dos, prefiero misericordia que tu sacrificio. O sea, prefiero que aprendas a ser misericordioso que a servirme. Porque, hijo, le voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar, pero esta es la verdad. Y hablo en la iglesia en general, no hablo de avivamiento, hablo de la iglesia en general. Pero la iglesia a veces le gusta más servir a Dios, pero no ser misericordioso. Y hay gente que está metida en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero misericordia cero. Y dice Dios: te digo algo, prefiero que seas misericordioso a que me sirvas. Cuando le dicen: ¿por qué estás sentado con publicanos? Le dice: hey, te voy a decir una cosa, ve y aprende, mijito, lo que es misericordia. Aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Mateo capítulo 5, verso 7 que leímos ahorita de las bienaventuranzas dice: bendecidos los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. La Biblia nos enseña lo siguiente: nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Y qué es la palabra misericordia? La palabra misericordia se traduce como una persona que ama y es empática. Un misericordioso es una persona que ama y que a través de su amor puede ser empático con alguien. Cuando tú veas una persona, que la persona que se equivocó, ponle la cara de tu hijo a esa persona y actúa como si fuera tu hijo. Y ahí vas a saber lo que es misericordia. Nadie es capaz de hacer misericordia si primero no aprende a amar. Porque la misericordia es fruto de una persona que ama. Cuando tu hijo hace algo, cuando tu hijo se equivoca y tú lo perdonas y lo abrazas, y el vecino lo ve que cómo se equivocó, y uno piensa desde acá y dice: no, es que mira, le hace la pala a su hijo.
no es que le haga la pala, la diferencia es que ese hijo no es tu hijo, porque si fuera tu hijo, harías exactamente lo mismo con él. La misericordia es fruto del amor. Dios dijo una cosa en un mandamiento, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después viene Jesús y dice una cosa, dice, te voy a pedir una cosa, ama a tu prójimo como yo te he amado, dice Dios. Aprende a amar. Si hay una razón por la que Dios ha sido misericordioso con nosotros, es porque nos ama. Es el fruto de su amor el que nos da la misericordia. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer justicia o mostrarte misericordia? Pero la Biblia nos enseña que Dios es justo y que a la vez es misericordioso. ¿Cómo puede una persona ser justa y misericordiosa al mismo tiempo? Parece algo difícil, ¿no? Viene una persona, mata a otra persona, viene ante un juzgado y dices, ok, me quedan dos opciones. La condena para él es de 20 años de cárcel. Entonces, o soy justo o soy misericordioso. ¿Está conmigo? O lo condeno a 20 años, eso sería justicia. Diga conmigo, justicia. Si lo perdono y le doy un año, eso sería misericordia. Entonces, ¿cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Yo ahí, cuando era más joven, yo me lo preguntaba, yo decía, ¿cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Porque o eres justo o eres misericordioso. Porque el que le dice, no, ok, te doy un año, misericordia, pero el familiar, ¿qué va a decir? No es justo. El hermano, el esposo, la esposa de la víctima va a decir, eso no es justo. Y Dios sabía que no podía practicar misericordia y justicia al mismo tiempo, a menos de una cosa: que alguien viniera a morir por ti, por tu pecado y por tu falta. Desde el principio se escuchó este refrán que decía, ojo por ojo. Amén. ¿Sabes? Una tipo de justicia era, me matas a mi hijo, te mato al tuyo. Y eso era justicia. Pero ¿por qué tenía que pagar a alguien que era totalmente inocente? La única manera es que alguien pagara por ti. Y de esa manera yo sería justo, pero a la vez misericordioso. Es como cuando tú tienes una deuda y lo justo es que la pagues, pero llega alguien y la paga por ti. Y llega alguien, intercede por ti, llega alguien y hace un acuerdo por ti y te dice, mira, yo sé que te debe, pero tranquilo, yo te voy a pagar a ti. Y entonces la persona puede ponerse en esta posición, no, el que me debe es él y el que me tiene que pagar es él. Diga conmigo, justicia. Misericordia. Ok, está bien, voy a dejar que me lo pagues tú. Lo puedo meter a la cárcel, pero está bien. Lo justo, págame. Y estoy siendo misericordioso con el que no lo merece. Así se practica la justicia y la misericordia al mismo tiempo. Una persona necesitada necesita mi ayuda, justicia. ¿Alguna vez él me ha ayudado a mí? Diga conmigo, no. ¿Es justo que yo lo ayude? No. Justicia. Misericordia. Él nunca me ha ayudado a mí, pero necesita mi ayuda. Diga conmigo, misericordia. Pero como mi Dios es un Dios justo, al que practica misericordia, Dios le da misericordia. Y estoy practicando las dos cosas, justicia y misericordia. Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque los misericordiosos van a recibir misericordia. Porque hay dos cosas en mí: soy misericordioso, pero también soy justo. Dice la Biblia, por vuestros delitos y pecados merecías la muerte, dice Dios. Pero por la muerte de mi hijo en la cruz, hoy te doy misericordia. No es justo, pero tampoco es justo que su sacrificio sea en vano. Así que te justifico y te muestro misericordia. Tú debes anhelar misericordia. Ahora, quiero que aprendas tres cosas por las cuales debo ser misericordioso. Diga conmigo, ¿por qué debo tener misericordia? Ok, número 1, Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso número 5,
aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera razón por la que debo mostrar misericordia es porque Dios me dio misericordia a mí. Porque yo tampoco merecía y aún así Dios mostró su misericordia conmigo. Y tengo que aprender a dar de gracia lo que por gracia he recibido. Esto es algo que tienes que aprender. Esto es algo que tienes que aprender. Es algo que he tratado de hablar con mis hermanos ahora en este tiempo que falleció mi papá. Y les he tratado de explicar y enseñarles esto. Y les digo, ¿saben? Ustedes tienen que entender una cosa. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Pero por misericordia tenemos lo que tenemos en nuestras manos. Entonces no pienses en quién merece la bendición a través de mí. Piensa en que tienes que aprender a dar por gracia lo que por gracia recibiste. Yo tampoco merecía, no hice nada para merecer el padre que yo tuve. Pero Dios fue bueno conmigo. Nosotros no creemos en la reencarnación. No fue que tuvimos una vida pasada y fuimos muy buenos y ahora nos tocó, reencarnamos y no creemos en eso. Si yo trato de ser justo con la gente, ¿sabes qué va a pasar? Dios tendría que ser justo conmigo. Cuando yo tengo dos manos y veo a una persona que nomás tiene una, yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí. Y yo digo, Señor, yo no era digno y me diste dos brazos. Hoy voy a dar algo a alguien que necesita porque él no tuvo esa bendición que yo tengo ahora. Cuando yo veo una persona que no ama, que le cuesta amar, y yo fui amado en mi familia, en mi casa, y recibí amor, pues yo tengo que aprender a dar por gracia lo que por gracia recibí. Ahora que yo conozco a Cristo, ahora que Dios cambió mi vida, tengo que aprender a darle a la gente de Dios. Tengo que aprender a mostrar a Dios allá donde yo ande, porque por gracia estoy delante de su presencia. No puedo juzgar al que no busca a Dios, no puedo juzgar al que no quiere nada con Dios. No, mira, yo tampoco merecía estar aquí predicando hoy, pero fue su gracia la que me tiene hoy aquí. Su gracia abrió mi mente, su gracia abrió mi entendimiento, su gracia me permitió verlo, su misericordia me permitió creer profundamente o tener una fe 100% a mi Dios. Pero fue su gracia. ¿Estás conmigo? ¿Por qué tengo que aprender a dar misericordia, pastor? Porque Dios te dio la misericordia a ti. ¿Por qué tengo que ser misericordioso? Número 1, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Número 2, y vamos a leerlo la de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Diga conmigo, ¿qué pide Jehová de ti? Y dice el Señor, respuesta, solamente hacer ¿qué? Y amar misericordia. Diga conmigo, misericordia. Y humillarte ante tú. Segunda cosa por la que debo mostrar misericordia, pastor, ¿cuál sería? Porque Dios te lo ordena, punto. Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere. Número 3, porque la vas a necesitar el día del juicio. ¿Por qué tengo que hacer misericordia? Porque la vas a ocupar. Y dice Dios en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo a Santiago, y le dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Si a ti no te gusta ser misericordioso, déjame decirte que el día del juicio se te acusará de la misma forma. Una de las cosas que se tienen que evaluar al momento de enjuiciar a una persona es conocer sus antecedentes penales. Decir, ¿alguna vez ha tenido un antecedente penal? No, nunca, jamás. Y sabes también lo que testigos opinan de la persona. Si las personas consideran que era un buen vecino, que él no era así, que fue un arranque,
que fue un momento de crisis, bla, bla, bla. ¿Eso puede reducir la sentencia de la persona? ¿Sabías eso? Es algo parecido. Y dice Dios, ¿sabes? El día del juicio, al que no tuvo misericordia me lo pones aparte. A ese que fue justo, con él voy a ser justo. Sin misericordia. ¿Por qué para Dios es más importante la misericordia que el sacrificio? Su palabra dice, misericordia quiero, ¿no qué? No sacrificio. No me interesa que me sirvas si no has aprendido a ser misericordioso. Lucas capítulo 10, versículo número 30. Versículo 29, vamos a leer el verso 29, amén. La palabra dice que amarás a tu prójimo, diga conmigo, amarás a tu prójimo. Y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi qué? Mi prójimo. ¿Quién es mi qué? Mi prójimo. Escuche lo que le voy a enseñar hoy porque su mentalidad tiene que cambiar hoy. Versículo número 30. Respondiendo Jesús dijo, Jesús no le quiso contestar quién era el prójimo, le dijo, contéstamelo tú, te voy a poner un ejemplo. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote, diga conmigo, un sacerdote, por aquel camino y viéndole, lo vio y se fue. Verso 32. Asimismo, uno de la alabanza de avivamiento, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, le cantó ¿quién es como tú? Y se fue. Dice, viéndole, ¿qué hicieron? Se fue de lado. Verso 33. Pero un samaritano, diga conmigo, samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Diga conmigo, a misericordia. Verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir sacó su feria y le dio al mesonero y le dijo, sabes, ya no puedo estar yo aquí, cuídamelo tú. Yo pago todos los gastos y todo lo que gastes de más, mira, te voy a dejar estas 2 monedas hay para los gastos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Amén. Dice, y cuando yo vuelva, si le faltó algo, pónselo tú. Cuando yo venga te lo pago. Qué buen samaritano, ¿eh? Verso 36. Le hace una pregunta al que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso número 37. Él dijo, el que usó, ¿qué? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí te va. Cuando la persona dice, ¿quién es mi prójimo? La palabra dice que prójimo en el latín es la palabra próximo. Y el próximo es la persona que está cerca de ti. Pero eso es en el latín. Y la Biblia no está escrita en latín, la Biblia está escrita en griego en el Nuevo Testamento. Entonces no me interesa lo que significa en latín. Amén. Porque en español sería otra cosa, en inglés otra cosa. No me interesa lo que significa en latín porque la Biblia no fue escrita en latín. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No, escucha. ¿Quién es el prójimo? Y la gente dice, el que está cerca de ti. El que está a tu lado es tu prójimo. No. Jesús fue bien claro en una cosa. Dice, no. Dice,
Jesús fue bien claro en una cosa, le dice. Jesús fue claro en esto. Nunca el prójimo fue el que estaba herido. Y la gente dice, no, es que tu prójimo es el que está herido. No. El prójimo no es el que estaba herido. Jesús puso 3 ejemplos. Nunca metió al herido al ejemplo del prójimo. El prójimo es el que muestra misericordia. Estaba un sacerdote, estaba un levita y estaba un samaritano. El sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita, que también, el sacerdote y el levita, ambos sirven a Dios, ambos adoran a Dios, ambos buscan a Dios, pero se pasaron de largo. Y uno, que a lo mejor no le servía, pero era misericordioso, dice, ese es el prójimo. La Biblia habla sobre que el prójimo es aquel que aprendió a caminar en misericordia. Y le voy a decir algo que no le va a gustar, porque va a chocar con su creencia. Pero dice, no, es que la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si eso dice la Biblia, y si significara literalmente amar a nuestros enemigos, entonces tendrías que amar al diablo también. Si Dios te manda amar a tu prójimo, Dios habla sobre el significado del prójimo. Dice, el prójimo no es el que sirve. El prójimo no es porque sea de una creencia a otra creencia. El prójimo no es porque está contigo, no es porque está cercano, ni es porque está próximo. El prójimo, ¿sabes quién es? El prójimo que aprendió a tener misericordia por los demás. En la parábola nunca menciona que el prójimo es el herido. Solo dijo, el prójimo es el que mostró misericordia. Dijo, bueno, sé prójimo tú también. Le dijo, vete y haz lo mismo. Bendecidos los prójimos, bendecidos los misericordiosos, bendecidos los que aman como Dios ama, bendecidos los que enjuician conforme a Dios enjuicia, con justicia pero con misericordia. Bendecido hoy, por eso dije, hoy quiero lanzarte un reto hoy. Y quiero retarte a ser más misericordioso que servidor. Porque misericordia quiere, no sacrificio. Pero para poder vivir en misericordia vas a tener que aprender a amar. Porque sin amor no hay misericordia. La misericordia es fruto del gran amor que hay dentro de ti. No puedo llamarme misericordioso porque solamente doy algo cuando me conviene. Porque ayudo a alguien cuando me conviene. Soy misericordioso cuando aprendo a amar y a dar por gracia lo que por gracia he recibido. La misericordia es fruto del amor que Dios ha puesto en ti. Te aseguro que si viene una persona y te dice, o tú te enteras que una mujer sale embarazada, la vas a juzgar. Pero si fuera tu hija, la abrazarías. Porque es fácil abrazar al que amas, pero qué difícil es abrazar al que no amas. Si tu hijo fue el que se equivocó, lo vas a agarrar y lo vas a decir, vamos, tú puedes. Sabes, yo lo veo como pastor casi todos los días de mi vida. Veo cómo jóvenes se equivocan. Y cuando se equivocan, veo cómo la gente puede juzgar a jóvenes que se equivocan, pero veo al padre diciéndole esto mismo. Veo personas diciendo, no, es que la persona es que así es que es un doble cara, es que es un hipócrita, es que es esto, es que es lo otro. Y en el mismo caso, alternadamente veo al padre diciéndole, hijo, esto es un ataque del enemigo, él te quiere vencer, no le creas a lo que el enemigo te dice, puedes levantarte, puedes salir de ese proceso, puedes salir de ese bache, Dios te va a dar la victoria, hijo, levántate, tú no eres lo que el diablo dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Y veo las dos cosas al mismo tiempo, juicio, pero a la vez misericordia de un padre que ama. Veo una persona que le están saliendo mal las cosas y veo personas diciendo, por menso, por cabezón. Y veo un padre que está diciendo, hijo, tranquilo, estos son baches, a mí me pasó igual, yo también batallé, yo me tardé para agarrar la onda, pero todo va a estar bien. Por eso Jesús les decía,
Le dijeron, ¿por qué te sientas con publicano? Aprende una cosa, lárgate de aquí y aprende algo. Misericordia quiero, no sacrificio. La iglesia sería diferente si la iglesia aprendiera a ser más misericordiosa que de lo que sirve. La iglesia sería diferente si la iglesia fuera más misericordiosa que fanática y religiosa. Porque a eso sí nos lo enseñaron y lo aprendimos bien. Ser religiosos nos lo enseñaron y lo aprendimos bien. Pero misericordiosos, como nos cuesta. Porque en religiosidad no se necesita amar, pero en la misericordia sí. Y como carecemos de amor, nos cuesta ser misericordiosos. Quiero que aprendas algo. Ser sacerdote, pastor, levita, servidor, no te va a salvar. Eso es parte de lo que tiene que ser un hijo. Eso es tu oficio. Esa es tu profesión. ¿Ha visto personas con licenciatura y maestría y groseros y maleducados? Porque la profesión no te da la educación y los valores. No te hace ser más persona, tener un título colgado en la pared. Lo que te hace ser persona, ¿sabes qué es? Ser humano y amar. Esto es lo mismo en lo espiritual. No me hace ser un hijo de Dios porque sirvo. No, esa es mi profesión. A eso me dedico. Lo que me hace más hijo de Dios, ¿sabes qué es? Convertirme en un prójimo. Hacer misericordia. No presumir lo que tengo, compartir lo que tengo. Esa es la diferencia. Vas a necesitar la misericordia. Empieza a practicarla de una vez. Porque cuando estemos delante de su presencia, tu oficio no va a valer. Y lo explicó y lo dijo. Y dirás, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre te servimos. Y Dios va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Y Dios dijo, no, es que hiciste sacrificio y misericordia no diste. Y porque Dios quiere que demos misericordia más que el sacrificio, te lo pongo sencillo. Porque si Dios te está llenando de misericordia, está esperando que hagas algo con lo que Dios te dio. Porque Dios nunca da nada para que lo guardes y lo escondas debajo de una cama, dice la Biblia. Dice, porque el que tiene un candelero no lo pone bajo su cama, dice. Necesito aprender a ser misericordioso. Cuando vea que una persona se equivoca, voltea a verlo, imagina que es tu hermano, imagina que es tu hijo, que es la persona por la que has estado orando tanto tiempo para que venga el Señor. De mi boca usted nunca va a escuchar en un mensaje que yo hable acerca de tus debilidades. Te voy a motivar a buscar a Dios y a cambiar tu vida para agradarlo a Él. Pero nunca me voy a burlar, ni enojar, ni molestar, ni condenar por tus debilidades. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy orando por tantos con tantas debilidades que quiero que un día se sienten en esta iglesia y escuchen que Dios les ama. No que escuchen que Dios los condena. Porque antes del juicio está la misericordia. Cuando vayas allá afuera, sé que tienes la capacidad de juzgar, pero no lo hagas. Sé misericordioso. Que mañana te va a tocar a ti y vas a necesitar la misericordia de los demás también. Porque perfecto no eres. Y si hay un perfecto aquí, hoy oro al Señor para que se lo lleve al cielo de una buena vez. Pues para que no sea imperfecto mañana y pierda su salvación. Todos somos pecadores. Y un día nos vamos a equivocar. Y si alguien ya está al nivel del arcángel Miguel o Gabriel, que de una vez se vaya, porque hay un chorro de jale en el cielo. Si sigues aquí es porque sigues siendo pecador. Y dice Dios, si vengo hoy por ti, te me quedas, dijo. Dice Adrián 1:1, todos tienen cola que le pisen. Diga conmigo, misericordia quiero, no sacrificios. Cuando una persona aprende a amar y a dar por gracia lo que por gracia ha recibido, estás mostrando a Jesús, al Jesús que tuvo un encuentro contigo. Y hay que aprender a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.